Hermanas y hermanos, en el Evangelio tenemos un encuentro muy particular de Jesús con este joven, con este hombre rico. Me gustaría tomar el Evangelio por partes antes de entrar a la prédica. Vemos que Jesús está en el camino, sale al encuentro, este hombre se arrodilla y le pregunta, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús de primera intención lo reta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Como quien dice, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué me estás pidiendo? Y entonces pues Jesús le dice, pues sigue los mandamientos. Aquí no hay, esto no es un misterio. Y le comparte pues los mandamientos. Y él dice, maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. O sea, que obviamente era joven, pero desde chiquillo ya él venía cumpliendo con los mandamientos. O sea, que era un hombre bueno. Era un hombre bueno con unas inquietudes sobre la vida eterna. Y Jesús lo miró con amor. Qué interesante. Tuvo que haber sido una mirada llena de ternura, llena de expectativas, como de una alegría tan grande encontrar un alma tan pura. Y claro, pues Jesús viéndolo y seguramente dándose cuenta de que era rico por cómo estaba vestido, ¿ya? Le dice, muy bien, solo te falta una cosa, toma tus posesiones, vende, da el dinero a los pobres y sígueme. Y ahí es donde cambia la temática. Ahí es donde cambió el aire, el ambiente, porque de momento él se entristece porque tenía muchos bienes. Y yo me imagino que este hombre empezó a pensar, ¿no? Dios mío, pero entonces mis 3 casas, Dios mío, pero y todo mi ganado, y mis sirvientes, y toda mi ropa, y empezó a hacer un inventario no de lo interior necesariamente, porque ya él lo había hecho, era un hombre bueno, pero de lo exterior. Y se sentía muy amarrado a esas cosas. Yo me imagino, ¿cómo voy yo a vivir sin tomarme un expreso? ¿Cómo voy yo a vivir sin dormir en sábanas de seda? Ese tipo ¿cómo lo voy a hacer? Estaba muy amarrado a las cuestiones materiales. Y de ahí, cuando él se va, se aleja de Jesús, las palabras sabias de Jesús, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Ahora, eso hay que entenderlo desde la perspectiva de la realidad de Jesús. En primer lugar, la ciudad de Jerusalén, o muchas ciudades de ese tiempo, para tú entrar, especialmente con carga o con productos o lo que sea, habían unas puertas que se llamaban agujas, como el ojo de una aguja, ¿verdad? Y empezaban en punto y terminaban hacia abajo, ¿ves? Entonces era el ojo de una aguja para entrar. ¿Qué pasa? Que los comerciantes que venían desesperados por vender lo suyo, a camello, en camello, a caballo, burro, lo que sea, montaban y montaban y montaban mercancía tanto que a veces se quedaban parados ahí en la puerta, no podían pasar, no había espacio pues. Entonces ahí estaba el comerciante empujando la bestia para poder entrar, para poder vender su mercancía, con mucho trabajo en ciertas ocasiones. Entonces, es más fácil que un comerciante haga eso, por más difícil que sea, pero es más fácil entrar que un rico entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué tipo de rico? El rico que todavía está amarrado a las cosas que tiene. A ese se le va a hacer bien duro, porque él va a estar mucho más preocupado por las pertenencias, cómo hacer más dinero, cómo mantener el dinero. Va a estar más preocupado por eso. ¿Y qué hago con mi colección de arte? ¿Y qué hago con mi colección de carros? ¿Y qué hago con todo esto? Y ese es el detalle. No es que el reino de los cielos esté cerrado a los ricos. Eso es un disparate, porque Dios es amor y Dios es inclusivo. Dios no discrimina, ya seas pobre o ya seas rico, la invitación es la misma. Pero para el rico, cuyo corazón no está en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo, es casi imposible, a menos que no haya una conversión, a menos que no haya un milagro. Y vemos cómo
los apóstoles dicen, bueno, entonces, ¿quién puede salvarse? Porque todo el mundo tiene su asunto. Todo el mundo tiene algo que uno se amarra. Puede ser dinero, puede ser propiedad, puede ser títulos y honorarios, puede ser la misma familia, que a veces optamos, en ciertas ocasiones hay personas que optan primero familia en vez de Dios, cuando no debería ser así. Debería ser porque opto por Dios, estoy optando por mi familia. No hay contradicción. Entonces, Dios en Jesús contesta, bueno, es imposible para los hombres, pero para Dios nada es imposible. O sea que habrá momentos de desafío, de dificultad, habrá momentos en que tú tienes que optar. Y para el ser humano quizás sea difícil. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy a la iglesia o visito a mi mamá en el hospital? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero es posible. Para Dios todo es posible. Y por eso es que tenemos que contar con Él a la hora de tomar todo tipo de decisiones. Entonces Jesús, Pedro le dice a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y es como una reafirmación, no es echar en cara. Yo esto no lo siento, no lo percibo como, ¿ves? Lo dejé todo por ti. Que cuando los matrimonios a veces pelean, lo primero que se echan en cara, dejé todo, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi país, por ti. Y tú me bajas con esto. Así que para mí ese no es el espíritu. El espíritu de esta reafirmación, porque Pedro no era de naturaleza cruel o sarcástico, era un poco atrabancado. Y él se lanzaba a ver por dónde sale el tiro, ¿ves? Pero no era cruel. O sea, y para mí, ¿qué es? Señor, ya ves que lo hemos dejado todo por servirte. Como quien dice, eso es lo que estamos haciendo. Dejamos familia por seguirte, ¿no? Para estar contigo. Y Jesús dice, y Jesús le reafirma. Pedro hace una confesión con los labios. Estamos contigo, dejamos todo. Y Jesús hace una reafirmación a Pedro. Nadie que haya dejado casa, hermana o hermano, padre o madre, hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100%. Qué hermoso, ¿no? Y demás dice, y en el otro mundo tendrás la vida eterna, con persecuciones, con retos, pero mira hacia el final del túnel. Mira lo que nos espera, ¿no? La vida eterna por haber dejado el mundo y ciertas cosas optando por Jesús. La palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. Con esta descripción tomada de la segunda lectura de este domingo, vemos cómo la palabra de Dios es eterna, pero a la vez es orgánica. Evoluciona y nunca muere, nunca muere. ¿Qué le da permanencia? El hecho de que su mensaje viene del Creador, número uno. Viene de Dios, ese mensaje. Y Dios siempre es el mismo. Dios quiere la salvación para el ser humano. Ese ha sido el mensaje de siempre. Ese ha sido la consigna de siempre, que se salve el ser humano. ¿Y qué eso le da permanencia? ¿Pero qué le da que la hace evolutiva? ¿Ves? La posibilidad de que el ser humano la escuche, la entienda y permita que haga cambios en su vida de acuerdo a la condición de cada persona. Esto no quiere decir que sea relativa, ¿no? La palabra de Dios no es, eso depende, eso es relativo. No, no, no. Tampoco que la palabra de Dios sea individualista. Eso es solamente para mí. No sé para el vecino, no sé para el otro. Esa palabra es para mí. Claro, van a haber momentos personales en que tú vas a decir, wow, esta homilía que dio el padre, este sermón que dio el diácono, esta reflexión que dio el laico, oye, me está hablando a mí, me tocó. Yo estoy pasando por eso. Pero ya eso es recibirlo personal, no individualista, que es simplemente yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, yo. No, esa no es la palabra de Dios. Sino que el potencial para que la palabra pueda crecer y florecer es una misma realidad para todos. Lo creado nace de la palabra de Dios y de la relación entre lo permanente
y lo vivo. La creación es el mensaje del Creador. Esa voz, esa palabra, debe de ser recibida sin limitaciones, sin condiciones, con oídos y corazón generosos, que no estén viciados por agendas personales. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú tienes que asumirla, hacerla tuya, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Tienes que asumirla y hacerla tuya, pero no con restricciones, no con condiciones. Tú sabes que, oh no, si la palabra de Dios me dice de esto, a mí no me gusta eso, no le voy a prestar atención. Si la palabra de Dios hoy está tocando un tema que para mí pues es tabú, que para mí es prohibido, un tema que no existe para mí en mi mundo, pues no. Eso anula, cancela el potencial y la riqueza que podría causar la palabra de Dios en la vida de un ser humano. No puede haber limitaciones. El oído, el corazón tienen que ser generosos. ¿Ah? Que no estén viciados. A veces tenemos agendas personales y queremos ser portadores y portavoces de este tipo de teología, de este tipo de grupo, de este tipo de situación. Y tiene que ser de esa forma y de esa manera, porque si no, no nos movemos. ¡Auch! Eso es limitando entonces todo el bien que se puede hacer nada más con escuchar. Nada más con escuchar y asumir la palabra. Al escuchar la palabra de Dios, debemos entender que Él nos envía un mensaje, no para complacernos, por puro sentimentalismo tampoco, o para utilizarlo en contra de nadie. Él nos habla puramente y nos dice, mira, esto es lo que hay. Por eso es que al recibir la palabra de Dios y al vivir nuestra fe, no puede estar basada en sentimentalismos o en sentimientos, porque los sentimientos vienen y se van. Entonces, ¿cómo es posible que cuando el sermón es un sermón muy bonito, muy reafirmante, somos hijos e hijas de Dios, tenemos la salvación en la puerta, todo el mundo se siente muy bien? Pero ¿qué va a pasar el día en que, por ejemplo, el sermón o la homilía tenga que ver con el adulterio? O tenga que ver con alcoholismo, y entonces uno se molesta, ay, pero mira, me está lanzando una piedra, tú sabes. ¿Vas a dejar la iglesia porque te sentiste mal en ese momento? ¿Ves? E inclusive, vamos a llevarlo a otro nivel, tuviste una desavenencia con el sacerdote, tuviste una pelea con la monja, tuviste un malentendido con el diácono o con el líder de los coros o con el líder de los carismáticos o con el líder de los guadalupanos. Y como tuve ese coraje y ese problema, no regreso. Eso no es válido. En primer lugar, ninguno de nosotros va a la iglesia por un hombre. Vamos por Dios. Vamos por Cristo. Claro que entendemos que el ser humano tiene esa facilidad de ser puente y yo siempre digo, mira, si en tu iglesia te tocó un sacerdote bueno o una monja buena o un diácono o un líder laical, ¿no? Bueno, que te cae bien, que lo entiendes, que te llena de entusiasmo por las cosas de tu Padre Dios, reza por él. Pero si por casualidad me tocó uno difícil, un sacerdote, una monja, un líder laical, un diácono, ay Dios mío, todo el mundo le llama puente roto porque nadie lo puede pasar. Si nos tocó ese, reza aún más por esa persona. ¿Por qué? Porque tú no vas por él, tú no vas por ella, tú vas por Cristo. Porque es Cristo quien vive en ti. Y así deberíamos hacer con la palabra. Si ese día la palabra me reafirmó, me dio fuerzas, me dio esperanza, me dio sabiduría, alabado sea Dios. Y si ese día a mí la palabra me retó y me puso en mi lugar, alabado sea Dios. Siempre estar abierto a esa palabra que viene de lo alto. Y fue precisamente ese el desafío con el hombre joven del Evangelio en su encuentro con Jesús. Deducimos por la narración que era un hombre conocedor de los mandamientos. Y
que era joven y con un deseo de profundización en su fe. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto aquí es que la palabra de Dios tiene que resonar y tiene que hacer cambios. Porque si no hace cambios en la vida de uno, es como lanzar la semilla en un campo estéril, en un campo seco, en un campo donde no hay nada, ¿verdad? Si no hay nada en ese campo, nada se va a dar. Luego entonces, este joven, bueno, fíjate, hay una gran diferencia, porque una cosa es ser bueno, y eso es como general, suavecito, ¿verdad? Así como por encimita. Ay, él es muy bueno, ella es muy buena. Bien, no hay problema con esa descripción, pero es algo un poquito, no superficial, pero leve, liviano, ligerito. Diferente a cuando alguien dice, ese hombre es impecable, ese hombre es un santo varón. Esta persona es maravillosa, esta persona es misericordiosa, es amorosa, ya es un poquito más que bueno. Entonces, cuando Cristo percibe el gran potencial de este individuo, de este joven, inclusive le presenta el plan de Dios y hasta lo invita a ser parte de su realidad. Pero el joven solamente llegó a un nivel, al mero deseo o a la simplemente a la buena intención. Y él subió hasta ese nivel y ahí se quedó. No creció, no evolucionó, no fue más allá. No empujó la frontera, su propia frontera. No lo hizo. El joven llegó a ese nivel al simple deseo. Sí, tengo el deseo de salvarme. Sí, me gustaría. Sí, tengo la buena intención. Obviamente la tenía. Pero no pudo seguir a Cristo. Su vida, su corazón, su mente se mantenían ocupadas en otros asuntos. Sus amarres eran muchos y simplemente no pudo o no quiso deshacerse de aquello que le impedía seguir a Jesús. La pregunta para nosotros es sencilla. ¿Qué nos impide seguir a Jesús en su totalidad? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? ¿Qué hay? ¿O quién está presente que me está impidiendo seguir a Cristo al 100%? Puede ser un odio, puede ser una actitud indecorosa, puede ser un resentimiento, puede ser una persona en tu vida que lo que trae es dolor, que lo que trae es sufrimiento, que lo que trae es amargura, humillación, y está en mi vida y para mí esta persona se convierte en un obstáculo para yo poder liberarme, para yo poder amar más a Dios. ¿Ves? Entonces, los elementos, las circunstancias, las personas que nos amarran, que nos impiden seguir a Jesús. Mira, puede ser el dinero, ok, o una relación inapropiada. Puede ser la influencia negativa de una persona que queremos, ¿verdad? Porque el amor no quita conocimiento, ok. Tú puedes amar a una persona, pero tú sabes, esta persona a mí no me conviene. O nuestra cobardía puede ser también de tomar decisiones cruciales que cambien la comodidad de nuestra existencia. Y si tenemos una existencia muy cómoda, aunque sea una existencia con ciertas cosas y ciertos obstáculos, pero aún así es cómodo, pues nos limitamos. Nos limitamos. Puede ser un sentimiento de soberbia, de no perdonar. Oh, yo nunca perdono. A mí el que me la hace, me la paga. De autosuficiencia o un viejo resentimiento que nos controla y que no nos hace libres. Cualquiera que sea el obstáculo, hermana y hermano, tenemos que dejarlo ir. Hay que soltar ese fardo. Hay que soltar ese saco. El reino de Dios, la salvación de nuestra alma vale la pena. Cualquier agenda personal, cualquier sacrificio que se haga en el nombre del Señor y no de un interés personal. El dejarlo todo a un lado para seguir a Jesús, convirtiéndolo en lo primordial, lo absoluto y el centro de nuestras vidas, nos da alas.
nos hace libres para seguirlo. Y de esa forma, hermanas, hermanos, es el dejar todo atrás y movernos hacia un horizonte salvífico para nuestra redención. Es caminar con Jesús para poder caminar con Él hacia la gloria de nuestro Padre Dios. Y en este momento te pido, vamos a reflexionar. ¿Qué hay que me limita? ¿Qué me está aguantando? ¿Qué me está limitando? ¿Qué me está cerrando las puertas? ¿Qué persona? ¿Qué situación? ¿Qué actitud? Suelta eso que te está afectando. Suelta eso que quizás te convierta en algo bueno, pero que no te garantiza la salvación. ¿Cuánto vale tu salvación? Tu salvación, que ya está comprada por la sangre del Cordero degollado, el sacrificio de la cruz de Jesús, ya está hecha, pero hay que aceptarla. ¿Cuánto vale ella? Vale todo lo que podamos dar.